Podemos comenzar. ¿Sí? Buenas tardes. Bienvenidos a este, vamos a proyectar este diálogo, ¿sí? Si podemos proyectar el cartel, Memo, por favor, para que lo vean quienes nos acompañan. En lo que va integrándose la audiencia y todos los que en Facebook también nos acompañan. ¿Podríamos proyectar el cartel de nuestra actividad, por favor? Para que lo veamos. Mientras eso sucede, y podemos ver todos el cartel de este diálogo que hoy vamos a comenzar para conmemorar el bicentenario de nacimiento de Charles Baudelaire. Comienzo leyendo algo para generar un poco de ambiente y escuchar la voz del poeta. Mi cuna se adosaba a la biblioteca, Babel oscura, donde novela, ciencia, fábula, todo, la ceniza latina y el polvo griego se mezclaban. Yo era alto como un infolio. Dos voces me hablaban. Una, insinuosa y firme, decía: la tierra es un pastel lleno de dulzura. Yo puedo, y tu placer será entonces, sin fin, hacerte un apetito de igual tamaño. Y la otra: ven, oh, ven, viajero en los sueños, más allá de lo posible, más allá de lo conocido. Estas dos voces le hablaban a Baudelaire en este poema que tiene por título La Voz. Bueno, pues estamos aquí reunidos para recordar a Baudelaire, su paso por la lectura, la recepción que ha tenido en nuestro país, y para eso pues tenemos la suerte de contar con la participación para este diálogo de la doctora María Andrea Llovine y del doctor Vicente Quirarte. ¿Sí? Para no entretener mucho, haré yo una presentación de la doctora María Andrea Llovine, que tomará la palabra en una primera intervención, ya después el doctor Quirarte, y los invitamos, mientras ellos conversan, que ustedes nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, para sumarse a este diálogo sobre Charles Baudelaire. La doctora María Andrea Llovine es investigadora de nuestro Instituto de Investigaciones Bibliográficas, doctora en Letras, en Literatura Comparada, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, obtuvo en el año de 2012 el reconocimiento o distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en humanidades. Sus líneas de investigación giran en torno a las relaciones entre imagen y texto, así como a los cruces entre literatura y artes visuales en el siglo XX y XXI. La iconotextualidad, la intermedialidad, las poéticas visuales en papel y en soportes alternativos y los vínculos entre cultura impresa y cultura visual. Doctora María Andrea Llovine, si quiere hacernos favor de tomar la palabra para iniciar esta conversación. Muchas gracias, Miguel Ángel, y muchas gracias a todos los que se unieron a esta actividad. Gracias sobre todo al doctor Vicente Quirarte por haber tenido la iniciativa de conmemorar estos 200 años con Baudelaire, que finalmente es uno de esos faros, es una de esas voces que nos siguen hablando desde la poesía, desde la filosofía, desde el arte mismo, desde una noción de la estética. Y bueno, creo que hay mucho que decir de Baudelaire. Me gustaría a mí, como decíamos en esta primera intervención, hablar sobre todo, partir del poeta y la filosofía, el poeta y su tiempo, el poeta y el concepto de modernidad, que es quizá una de las herencias más importantes que nos ha dejado el gran Baudelaire. Baudelaire es muchas cosas, pero siempre es poeta. Y desde la poesía va a ser filosofía, como muchos de los poetas. Recordemos, por ejemplo, que el discurso poético y el discurso filosófico están muy próximos en sus objetivos, aunque no necesariamente en sus modos de configuración. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un verso, aludiendo en este caso a un poeta mexicano, a Carlos Pellicer, un verso como: tiempo soy entre dos eternidades, antes de mí la eternidad, luego de mí la eternidad. Pues estamos ante una dosis de contenido filosófico que cuántas páginas necesitaría en un ensayo, en un tratado filosófico.
Ese es el enorme poder de la poesía, la síntesis, la inmediatez, el poder, en pocas palabras, acercarnos de manera tan directa a la experiencia, a la vivencia del tiempo, a la vivencia de nuestra propia individualidad. Y eso es lo que hace Baudelaire en sus textos poéticos, en sus textos sobre arte. Y uno de las aristas de Baudelaire que yo tenía muchas ganas de compartir y de poner sobre la mesa como una de las primeras es precisamente su vínculo con la filosofía. Hemos visto mucho, hemos hablado mucho, se ha hablado mucho sobre su influencia, por ejemplo, en Walter Benjamin, en la idea del flaneur, que tiene mucho que ver con la construcción de la idea moderna de ciudad, que es la que le toca a Baudelaire, este tránsito de la ciudad medieval a la ciudad moderna, la ciudad del anonimato, la ciudad que confronta al individuo con la muchedumbre, y la ciudad que viene después de la Revolución Industrial y que de alguna manera empieza a señalar de manera muy evidente a los marginados, a aquellos que están en los límites, que van a ser tan queridos para Baudelaire. Las prostitutas, los mendigos, aquellos que están fuera de esa burguesía que se está consolidando en este momento. Y en ese sentido, bueno, pues las ideas de Baudelaire en torno a la filosofía van a ser muchas. Va a ser, por ejemplo, su concepto de modernidad, la modernidad como un tránsito permanente, el concepto de novedad, de vértigo al que nos acerca la noción de modernidad. Y ese concepto de modernidad, este tránsito hacia una nueva noción del individuo y del yo, va a estar muy presente en la obra de Baudelaire y va a influir a muchos filósofos, como ya decía yo. Por supuesto, como decíamos, Benjamin va a ser uno de ellos, pero también podríamos pensar que, digamos que entre Marx y Nietzsche está Baudelaire. Está su poética, está su idea del tiempo y del ser. Y, por ejemplo, en el siglo XX va a ser muy fructífera la visión de Baudelaire para nutrir textos, por ejemplo, de Foucault, Lipovetsky, Bauman, esta idea de la modernidad líquida que vamos a encontrar en la filosofía del siglo XX. Derrida, por ejemplo, escribe un libro que se llama Dar el tiempo, que es un libro que está basado en un poema, en un pequeño poema en prosa de Baudelaire, que es La moneda falsa. Y en La moneda falsa, Baudelaire empieza ya a dejarnos ver la noción del mal, que va a ser tan importante y que va a construir toda esta gran leyenda de los poetas malditos. La moneda falsa parte de una anécdota digamos, muy simple. Son dos personas, van caminando. Uno de ellos va poniéndose en los bolsillos monedas de distintos tipos, ¿no? En un lado las de oro, en un lado las de cobre, en un lado las de plata, y de pronto se encuentran con un mendigo y esta persona que va caminando le da una moneda. Y su interlocutor, este yo lírico que construye el texto, dice, bueno, pues qué generosidad la de esta persona, ¿no? Una moneda de tanto valor, ¿no? Y le contesta que lo que le dio fue una moneda falsa. Entonces, bueno, ahí el texto cierra diciendo, por ejemplo, con las siguientes palabras, cierra Baudelaire, dice, no hay excusa para la maldad, pero el que es malo, si lo sabe, tiene algún mérito. El vicio más irreparable es el de hacer el mal por tontería. Y un poco esta noción del mal, que va a estar presente también en la construcción de este ángel del mal, el ángel del mal como opuesto a la falsedad del bien de la sociedad burguesa, es lo que se va a construir en esta noción de lo maligno, de lo perverso. Para Baudelaire, la figura de Satán, la figura de Caín, en tanto marginados, van a ser justamente los que van a representar ese mal. Pero ese mal en tanto, digamos, una construcción que tiene que ver con una oposición a estos valores que la burguesía está construyendo, estos valores que tienen que ver con el capitalismo, con la explotación, y lo que dicen estos poetas, no solamente Baudelaire, sino también otros poetas franceses digamos que se inscriben en la misma línea, Verlaine, Rimbaud, es, bueno, si ustedes son el bien, si estos valores que ustedes como sociedad están defendiendo son los valores del bien, entonces nosotros somos el mal. De tal manera que lo que hacen es en realidad establecer una ética que no tiene nada que ver con esta leyenda de lo maldito, de lo satánico, en fin, es una ética de una manera de percibirse ante la maldad, ante la falsedad de la burguesía. Y en ese sentido, bueno, todo este libro de Derrida va a ser
un libro que va a partir de este poema de Baudelaire. Marshall Berman, por ejemplo, en 1982 escribió un libro que también va a ser muy importante, Todo lo sólido se desvanece en el aire, un libro que toma su título de Marx, y él va a partir de la figura del Fausto de Goethe y a partir de las enseñanzas de Baudelaire para enunciar un concepto de modernidad, pero ya desde la posmodernidad. Entonces, lo que nos dice Baudelaire en relación con la modernidad va a ser muy importante incluso para nosotros hoy en día en la postmodernidad, en la postpandemia, en la era postinformática. Y, por ejemplo, en esta misma trayectoria de muchos de los pensadores que han recuperado el pensamiento de Baudelaire, está, por supuesto, en el caso de México, Octavio Paz, que escribe un ensayo magnífico que se llama Presencia y Presente, Baudelaire, crítico de arte, y creo que nos deja muy clara la visión de Baudelaire en términos de la modernidad. Dice Paz, ¿qué es entonces la modernidad sino el apetito por el cambio? Y más aún, la conciencia del cambio. Los antiguos tenían una idea del pasado y desde ella juzgaban los cambios del presente. Los modernos tienen una idea del cambio y desde ella juzgan al pasado y al presente. El arte de nuestra época vive y muere de modernidad. Y ya para cerrar esta primera intervención, no podríamos dejar de mencionar el concepto de spleen, que también va a ser retomado después por la filosofía del siglo XX. El spleen de Baudelaire, que se podría traducir quizá de manera un poco insuficiente, pero a lo mejor para darnos una idea un poco de lo que quería decir Baudelaire, como tedio. Este tedio que precisamente surge de esta sociedad burguesa y de este momento, propiamente de este tránsito hacia el siglo XX, de este final, de esta mitad del siglo XIX y esta final del siglo XIX. Y, por ejemplo, Heidegger escribirá un texto maravilloso para distinguir el tedio de la angustia. La angustia es esta sensación de frustración digamos, de ceder nuestro poder ante la nada. El tedio, en cambio, es la sensación de frustración ante todo, ante tener todas las posibilidades, todas las potencias, que es aquello que puso sobre la mesa precisamente la modernidad. Esta cuestión de tránsito permanente, de novedad permanente, y que se ha ido enfatizando, por supuesto, con la posmodernidad. Entonces, bueno, en ese sentido, Baudelaire tiene mucho que decirnos y ha sido un faro clarísimo para muchos filósofos contemporáneos. Muchas gracias, doctora María Andrea. Yo creo que ahora podemos continuar con esta entrada que nos da la doctora con la presentación del doctor Quirarte. ¿Sí? El doctor Quirarte, bueno, no requiere mucha presentación, todos lo conocemos, pero no sobra para quienes nos acompañan. Recordar que es un investigador de nuestro Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que fue director de este mismo instituto y que, bueno, él es poeta, ensayista, editor, investigador muy acucioso de la historia y de la literatura mexicanas. Ha recibido muchas distinciones, actualmente es miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua, y bueno, su obra es muy vasta. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Sí? Si gusta usted tomar el hilo de la conversación de la doctora Jovine, por favor. Muchas gracias, maestro Castro. Para mí es un honor estar en esta conferencia, en esta charla con la doctora María Andrea Jovine, y quiero en nombre de ella y en mío propio agradecer la hospitalidad de la Biblioteca Nacional, de su director, el doctor Pablo Mora, que ha impulsado estas tareas. Y también quiero mencionar, antes de continuar con mi intervención, la aportación que hizo el maestro Cuauhtémoc Padilla al enviarnos lo que de Baudelaire se encuentra en la Biblioteca Nacional. Me parece una aportación de primer nivel. Yo creo que la misión de una Biblioteca Nacional como es la nuestra es señalar los acervos que se encuentran
sobre Baudelaire en México. Así que su material es de primer nivel y yo creo que este sería el primer paso para una exposición y un libro en el futuro, o al menos un artículo. Yo invito a Cuauhtémoc Padilla a que nos proporcione un artículo con lo que ha investigado. Ahora bien, la doctora María Andrea Jovine ha dicho varias cosas muy importantes, la relación de Baudelaire con la filosofía, ha hecho una magnífica síntesis y su explicación del spleen, del tedio, me parece maravillosa porque algo tan difícil ella lo ha podido solucionar o al menos ofrecerlo en unas cuantas palabras. Baudelaire pensaba que el gran enemigo del individuo era el tiempo, este tiempo que nos condiciona, este tiempo que nos obliga a ser uno de la hora 0 a la hora 24. Por eso decía, hay que estar siempre ebrio, en un poema del L'Esplendide de París, los primeros poemas en prosa, cuando dice, hay que estar siempre ebrio de vino, de poesía o de virtud. Es decir, las tres ocupaciones que tenían en mente Baudelaire, el santo, el enamorado o el ebrio. Esas tres personalidades del ser humano eran las que él consideraba que podían salvar al individuo de estar a merced del tiempo. Y toda su obra y su vida pueden resumirse en esta obsesión por el tiempo, en esta búsqueda de los canales que puedan ayudarnos a salir de esta tiranía, que estoy de acuerdo con la doctora Jovine, es impuesto por esta modernidad que la burguesía está tratando de señalar. Por eso precisamente en Baudelaire admiramos esta perpetua adolescencia, a pesar de que ha sido un individuo perseguido, lleno de deudas, que acudía constantemente a su madre, él era un rebelde y se opuso constantemente a lo largo de sus breves 46 años a ser considerado dentro de un encasillamiento pequeño burgués, y su existencia uno puede decir que es la de un perseguido, pero fue un perseguidor, para utilizar la dicotomía de Julio Cortázar. Él fue un perseguidor, se encargó de perseguir a la vida constantemente y de ofrecerla en sus extraordinarios poemas, donde no sabemos si admirar más el fondo que la forma, porque logra en Las Flores del Mal esta conjunción entre la manera de decir y la extraordinario drama espiritual que se refleja en toda su obra. Él dedica Las Flores del Mal a Théophile Gautier, el autor de Los esmaltes quemafeos, y efectivamente Gautier era un mago de la forma, un perfecto mago de las letras francesas, como lo dice Baudelaire en su dedicatoria generosa, pero no lo recordamos como si recordamos a Baudelaire. Por supuesto, hay autores importantes como Gautier para la historia de la literatura, pero Baudelaire es un autor que nos alimenta en nuestra vida cotidiana, está presente en todo lo que hacemos. Tan solo hay que pensar que 5 años después de su muerte, en 1871, Baudelaire muere en 67, a los 46 años de edad. En 1871, Jean-Mathieu Rimbaud escribe la carta que conocemos como Lettre du Voyant, donde dice que Baudelaire es un auténtico Dios, el primer vidente. Ahora, con lo que dijo la doctora Jovine, recordé la expresión de otro poeta francés, que Saint-Jean Perse, quien dijo que el poeta tiene la obligación moral de ser
la mala conciencia de su tiempo. Me llama la atención que la doctora Jovine haya resumido muy bien esta idea del mal en Baudelaire, que se opone a la idea de la respetabilidad burguesa del siglo XIX. Eso me pareció maravilloso, entre otras muchas cosas que nos dijo. También habló, por supuesto, de la ciudad, esta relación que Baudelaire estableció con la ciudad de París, a pesar de que podemos encontrar numerosos monumentos y placas que registran su paso por los hoteles diversos de París. El gran monumento de Baudelaire es la ciudad, no la ciudad de París, sino todas las ciudades modernas. El concepto de ciudad, como lo entendemos ahora, pues se debe a un autor como Baudelaire. Él supo traducir lo que es la multitud, sus seres perseguidos, como bien lo dijo la doctora Jovine, ya lo había hecho Víctor Hugo en Los Miserables. Sin embargo, Baudelaire tomó la estafeta para continuar esa exploración de los que llamaba monstruos inocentes. La ciudad moderna es la cuna de monstruos inocentes que en el poeta encuentran su semejante. Como lo dice Baudelaire en la dedicatoria de las Flores del Mal: hipócrita lector, mi semejante, hermano mío. Bueno, lo estoy diciendo mal, pero estoy citando en memoria, él lo dice mucho mejor. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Perdón, doctor Quirarte, en lo que activaban. Pues sí, creo que ahora, doctora, no sé si también nos podría ahora recordar cuál ha sido la recepción que ha tenido Baudelaire en nuestro país, ya que es muy importante la referencia que hace el doctor Quirarte a que en la Biblioteca Nacional, cada vez que conmemoremos esto, pues recordemos a nuestros usuarios y visitantes y a los estudiantes y a los lectores cuál es la riqueza de la biblioteca para que conozcan más a fondo, porque ese es el propósito también de todas estas actividades, acercarnos al acervo para profundizar el conocimiento de estos autores. ¿Qué diríamos, doctora Jovine? Gracias. Sí, justo me había quedado pensando un poco en esto que decía el doctor Quirarte sobre Baudelaire, lector de Víctor Hugo y de Balzac, y cómo eso va haciendo también en su obra una genealogía que se suma a la de Poe, pero bueno, volviendo un poco a lo que pone sobre la mesa Miguel Ángel, me uno también a los agradecimientos a Cuauhtémoc Padilla por habernos facilitado datos muy valiosos sobre la investigación que él hizo de Baudelaire en la Biblioteca Nacional. Y bueno, lo que podemos decir es, yo tengo, creo, un dato previo a lo que había planteado Cuauhtémoc. Al menos lo que yo puedo investigar es que la primera mención de Baudelaire que se hace en México aparece en una publicación que se llama Le Trait d'Union, una publicación que se hacía en francés, que surge en 1857, y era una publicación interesante porque daba noticias sobre Francia, sobre Bélgica y sobre México. Y, por cierto, está digitalizada por la Hemeroteca Nacional de México, así es que se puede perfectamente bien consultar. Es un material valiosísimo para quienes les interesa este periodo. Y bueno, ahí es en donde encontramos la primera mención a Baudelaire, pero es una viñeta de Baudelaire. Se describe al Baudelaire leyenda, al Baudelaire con el sombrero, al Baudelaire dandy, ¿no? Al Baudelaire personaje, digamos. En esa misma publicación, en Le Trait d'Union, unos años después, en el número 29 de 1876, perdón, la viñeta es de 1876. En 1879 se publica Le Bon Chien, un texto de Baudelaire, así tal cual en francés. Y en 1886 también se publica en la República Literaria un texto de Baudelaire. Después vienen unos años de relativo silencio y sucede algo muy interesante en 1892, que en el Universal se publica la traducción del soneto Le Revenant, que es un soneto que se traduce con el título de El Fantasma, pero
lo firma José Juan Tablada. No aparece en ningún momento el crédito a Baudelaire. Entonces, se hace un escándalo por el plagio. En la publicación El Partido Liberal empiezan a surgir varias voces que dicen, bueno, que este poema no es un poema de Tablada. Y bueno, ahí adquiere mucha relevancia este asunto, ¿no? Después, las siguientes menciones a Baudelaire, que realmente es algo que tú podrías decirnos mejor que nosotros, Miguel Ángel, son precisamente las que se encuentran en la revista Azul, que publica algunas traducciones de Baudelaire, más o menos entre el 94 y el 95. Después de eso, bueno, algo muy interesante es que, por ejemplo, este grupo de poetas y de artistas que estaban amalgamados en torno a la revista Moderna, que eran muy conocedores y muy fervientes admiradores del simbolismo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Ruelas y su trabajo, heredero de la estética de Baudelaire, sin duda, se reconocen completamente baudelerianos, este grupo de decadentistas, y dicen abiertamente y sin ningún tapujo que Las Flores del Mal es su evangelio. Entonces, pues ahí también se deja ver la influencia de Baudelaire, la influencia muy temprana de Baudelaire. Y bueno, en otro mexicano en el que lo vamos a encontrar, digamos, de esta primera genealogía de autores influidos por la obra de Baudelaire, es Ramón López Velarde, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de López Velarde, en Sangre Devota, que se publica en 1913, hay una estrofa en El Rebozo de Seda que dice lo siguiente. Dice, en abono de mi sinceridad, séame permitido un alegato. Entonces era yo seminarista, sin Baudelaire, sin rima y sin olfato. Sí. Pues yo creo que es un pie estupendo para que el doctor Quirarte nos siga por esta línea. Doctor Quirarte, ¿qué opina? Bueno, yo creo que la provocación, querido Miguel Ángel, es necesaria y muy estimulante, porque precisamente lo que dice la doctora Jovine Le Ravenna, que firma José Juan Tablada, sirve el poema, varios de sus versos, para un cuento, el cuento Blanco y Rojo de José Bernardo Couto, que aparece en Los Asfódelos. Precisamente cita el poeta en un cuento que además es un cuento maravilloso, tal vez de los más truculentos, el más truculento del libro, donde dice, si otros te pueden poseer por yo te poseeré por el espanto. Y precisamente la palabra Ravenna, reviniente, se aplicaba antes de la palabra vampiro. Cuando antes de popularizar la palabra vampiro, se utilizaba la palabra reviniente, el que regresaba para alimentarse de la sangre de los vivos. Decía Tablada, precisamente quiero insistir en esta referencia que hizo María Andrea al poeta José Juan Tablada, que su generación había descubierto a Baudelaire antes de que se consagrara en Francia, eso lo dice en sus memorias, pero, dice Tablada, nosotros imitábamos no al poeta, sino el mal de las Galias. Es decir, ellos pensaban que con enfrentarse a los excesos, a lo que llamaba Baudelaire los paraísos artificiales, bastaba para convertirse en un gran poeta. Y bueno, para ser un poeta maldito, pues hay que ser como Baudelaire en todo el sentido de la palabra, no solamente imitarlo de manera superficial. Ahora, tú sabes mejor, Miguel Ángel, que Luis Cherubina le bautizó a su perro como Baudelaire, se llamaba Baudelaire su perro. Entonces había una gran convivencia con el poeta. Pienso que en nuestro tiempo, Efraín Bartolomé, uno de los poetas más importantes de mi generación y uno de los poetas más importantes de México, hizo un poema titulado Baudelaire, un gran poema donde pues prácticamente hace una biografía de un ser perseguido constantemente por la desgracia. Yo quisiera, ya que lo mencionó hace un momento la doctora Jovine, pero que ahora ella nos hablara de lo que opina
sobre su relación con Edgar Allan Poe. Gracias, Vicente. Pues es una relación de una hermandad intelectual inmensa, de una admiración inmensa de parte de Baudelaire por la obra de Poe. Baudelaire tradujo a Poe durante 15 años, es decir, estuvo en un diálogo constante con Poe, con sus ideas, durante 15 años. De hecho, en alguna ocasión dijo Baudelaire algo así como, al abrir un libro de Poe, vi con espanto y fascinación no solo temas que yo había soñado, sino frases pensadas por mí que habían sido escritas por él 20 años antes. Entonces, para Baudelaire, el encuentro con Poe es un encuentro casi como con una especie de espejo, de reflejo de sus propias inquietudes, de sus propios ideales. Y, por ejemplo, el texto The Poetic Principle de Poe, que no traduce Baudelaire, va a ser, sin embargo, importantísimo para toda la poética de Baudelaire. Va a ser un texto muy, muy influyente para Baudelaire. Y toda la obra de Edgar Allan Poe, de hecho, la recepción de Poe, el conocimiento de la obra de Edgar Allan Poe, va a ser en Francia, va a ser gracias a Mallarmé y gracias a Poe como traductores. También tradujo a Hoffmann, Baudelaire. Y un poco lo que le interesa también a Baudelaire es no solamente las ideas, propiamente el estilo de Poe, sino también Poe como personaje. Él lo denomina el ángel negro de la poesía a Poe. Y un poco lo piensa en función de esta cuestión de esta frase de Jacques d'Orléans, en donde se habla sobre el ángel negro de la poesía, y la influencia de Hamlet también, que va a ser muy importante para Poe y para entender a Baudelaire desde ahí, ¿no? Entonces, me parece que Poe va a ser una influencia importantísima para Baudelaire, y creo que es uno de los temas más importantes también, estas influencias que va a tener que va a tener Baudelaire con otros escritores, estos diálogos constantes que va a tener con escritores de su época y también con los artistas plásticos de su época, que es otro tema también muy, muy importante. Pero no sé si antes de que pasemos a ese tema quieras tú señalar algo precisamente en relación con su digamos, con su relación con Poe. Y antes de pasarte la palabra, quisiera aprovechar para comentarles que de hecho justo ayer hubo una charla en el ciclo Ratones de Biblioteca, en donde se habló, nuestro colega Sergio Roura habló sobre la recepción de la obra de Edgar Allan Poe en México. Entonces, bueno, también ahí pueden tener un poco más de información específicamente sobre la obra de Poe en México. Muchas gracias, María Andrea. Yo precisamente quiero que tú nos hagas favor de hablarnos de la relación o del diálogo que supo sostener Poe con el arte plástico, tú que eres experta en el tema, y yo quiero referirme a lo que tú ya esbozaste de la influencia de Poe. Tú señalaste decía Jorge Cuesta que Baudelaire había sido traductor de Poe en más de un sentido. Es decir, no solamente lo vertió a la lengua francesa, sino que lo dio a conocer su sensibilidad antes que en Estados Unidos. En Estados Unidos él no era un escritor popular, bien recibido, y gracias a Baudelaire es que pudo llegar a públicos mayores. De hecho, él llegó, y eso lo conoce muy bien Sergio Hernández Roura, gracias a las traducciones primero en francés que el original inglés. O sea, lo conocimos en México primero a través de traducciones francesas porque había mucha más relación con la lengua francesa que con la lengua inglesa. Y efectivamente, lo que estoy señalando, Baudelaire en muchas ocasiones dijo que la influencia de Poe no era solo lingüística, sino también espiritual. Basta examinar varios poemas en prosa donde el impulso de lo perverso, que es el eje de varios de los relatos de Poe, aparece en poemas de Baudelaire. Esta
por ejemplo, su poema El mal vidriero, donde esta exaltación del presente, del momento en que suelta toda su energía y termina diciendo, ¿qué importa la eternidad, la condena a quien ha tenido en un segundo el goce eterno? Otra vez esta insistencia en el presente absoluto y en el combate al gran enemigo que es el tiempo y el tedio. Eso es lo que quería decir. Yo pienso, nada más para dar espacio, comentarles a ustedes dos algunos comentarios rápidamente que han llegado a nuestro diálogo, a esta actividad. Bueno, comentar que nos siguen desde Santiago, Miahuatlán, en Puebla y en Chiapas. Así que muchas gracias a quienes están desde allá por medio del Facebook siguiendo este diálogo. Y bueno, hay algunos comentarios, pero bueno, los leo de una vez para que los tengamos presentes, sin que esto impida que continuemos con la solicitud del doctor Quirarte, doctora Jovine, para que nos hable de las imágenes. Pero bueno, nos dice Alejandro Ceballos que él tiene gusto en compartir un fragmento del poema que se llama, bueno, es traducido como El Abismo, ¿sí? Le Gouffre en francés. Sí, y él nos reproduce aquí un fragmento. Tengo miedo del sueño, como se teme un gran túnel, repleto de vago terror, camino hacia quién sabe dónde. No veo más que infinito por todas las ventanas, y mi espíritu, siempre acosado por el vértigo, envidia la insensibilidad de la nada. Ya le dimos lectura y con eso digo, compartimos la petición de don Alejandro Ceballos. Eduardo Hidalgo Olea también, bueno, sobre algo que ya habíamos empezado a hablar, pero yo creo que podemos extendernos otro más adelante. Él insiste en algo que, bueno, pues es importante para todos los baudelerianos. ¿Cuál es la distinción entre el spleen y tedio? Las diferentes traducciones, digamos, que se le ha dado a esta palabra francés, si es también aburrimiento, nos pregunta. Y por otra parte, Adriana Lucero, que de esto contesta que, bueno, que para ella la dificultad es que tedio, para ella es la dificultad de hacer algo y el aburrimiento es no tener nada que hacer. Bueno, vamos a ver qué hay de ese spleen. Yo creo que más bien era un estado de ánimo, por como lo podemos ver precisamente en un poema que tengo aquí, que tiene ese título y que, bueno, pero después si hay cabida le daremos entrada para entender esta emoción, este sentimiento que Baudelaire tradujo a nuestros modernistas mexicanos de finales del 19. Pero cedo la palabra a la doctora Jovine otra vez, por favor. Sí, muchas gracias. Y justamente este poema, este fragmento del poema Le Gouffre, El Abismo, que leías, pues da muy bien pie para hablar sobre cómo concebía Baudelaire la estética, como algo justamente surgido del abismo, la belleza de la extrañeza, por ejemplo, ¿no? Su himno a la belleza tiene que ver precisamente también con esta noción del abismo, con esta idea del ángel y el demonio y la belleza que puede surgir de cualquiera de esos dos territorios. Ahora, algo que es importante en el caso de Baudelaire, para, digamos, vincular a Baudelaire con el tema del arte, son básicamente dos cosas. La primera que yo diría es que gracias a Baudelaire y gracias a sus contemporáneos, se da un tránsito que es un cambio de paradigma en la estética. Esta cabida a lo grotesco, a lo feo, a lo no bello, a lo incluso repulsivo, va a generar un cisma importantísimo en la noción de arte que se venía sosteniendo desde muchos siglos atrás. El antiarte se va a instaurar de manera definitiva a partir de finales del siglo XX y de ahí van a abrevar muchas de las vanguardias artísticas del siglo XX. No podemos entender el dadaísmo, Fluxus, el expresionismo, el futurismo sin entender este vértigo de lo grotesco, de lo feo, de lo no bello. Tenemos en Baudelaire casos clarísimos, ¿no? Poemas, por ejemplo, a los jirones de la ropa de una mendiga. Su poema La carroña, por ejemplo, ¿no? Que es un poema magnífico en donde él está escribiendo la corrupción del cadáver de un animal
pero él termina interpelando a la mujer amada diciendo, bueno, este tránsito del tiempo es el que también te va a alcanzar, ¿no? Entonces, bueno, otra vez ahí tenemos al poeta haciendo filosofía, ¿no? Pero, por ejemplo, pensando en términos propiamente de su vinculación con el arte, pues Baudelaire va a ser un crítico de arte maravilloso. Salones y otros escritos sobre arte, que se publica en 1846, va a ser realmente fundacional para entender la figura de varios artistas plásticos de su época. Quizá el caso más conocido es el de Delacroix, a quien verdaderamente encumbró la pluma de Baudelaire. Ahí vamos a ver nacer esta figura del escritor crítico de arte, que va a ser tan prolífica y tan fructífera a lo largo de todo el siglo XX, y podemos mencionar cantidad de ejemplos, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, el caso de Tamayo y Villaurrutia, por ejemplo, ¿no? O sea, cuánto le debe Tamayo a Villaurrutia, ¿no? Y viceversa, por supuesto. Entonces, en el caso específicamente de Baudelaire, él va a recuperar a Gustave Courbet, a Delacroix, por supuesto a Manet, como también, con quien también tuvo una relación de amistad muy larga. Y en realidad, muchas veces lo que vamos a encontrar es que Baudelaire está todo el tiempo planteando la crítica de arte desde la referencia de la poesía. Sí, yo bueno, creo que adelante, por favor. No, justamente quería decir, perdón, en relación con eso, perdóname, Miguel Ángel, quería decir que por favor. Parámetro de la poesía, de lo poético, es algo que va a tener todo el tiempo en la mira Baudelaire, es el Ut Pictura Poesis de Horacio lo que lo va a guiar, ¿no? Él, por ejemplo, dice, Víctor Hugo se ha hecho un pintor en poesía. Delacroix es a menudo, a su manera, un poeta en pintura, ¿no? Entonces, este tópico horaciano del Ut Pictura Poesis va a acompañar todo el tiempo a Baudelaire, y vamos a ver tanto su influencia en la crítica de arte como el arte en su poesía, ¿no? El color, por ejemplo, la presencia del color en Baudelaire va a ser muy importante. Y le viene precisamente de esta observación muy característica del crítico de arte. Cuando va a hablar, por ejemplo, sobre la pintura de Delacroix, él se va a referir a los colores, al color en Delacroix como un color quejumbroso. Y esa queja que encuentra en el color en Delacroix, lúgubre, tenebroso, es también parte es parte de su propia poética. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, está el poema Los Faros, que Vicente Quirarte y yo hemos comentado muchas veces, que es el poema en donde él habla sobre Rubens, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Miguel Ángel, Huguet, Goya y por supuesto Delacroix, 8 cuartetos en los que en cada uno pues sintetiza de manera muy, muy efectiva la retórica visual de estos poetas, ¿no? Y ya nada más para cerrar este comentario, quisiera señalar algo que a veces no tenemos tan en cuenta. Sí hizo mucha crítica de arte Baudelaire y sí encumbró a muchos de los artistas de su tiempo, pero quizá lo más importante que podríamos decir es que el pensamiento de Baudelaire otorgó una conciencia crítica y estética a casi todos los movimientos artísticos de nuestra época. Y sobre todo, que su idea de la pintura como lenguaje autónomo, autosuficiente, ha sido compartida por la mayoría de los artistas plásticos que vinieron después de él, y además que es el fundamento de la pintura abstracta. Entonces, pues hasta allá podemos ver digamos, los hilos de Baudelaire, ¿no? Con esta concepción que sembró de la pintura como lenguaje autosuficiente, ¿no? La música, por supuesto, sería otro tema, ¿no? Wagner, qué sé yo. Sí, bueno, pienso que ahora cada vez hay un poco más de entusiasmo con quienes nos siguen. Ricardo Venegas nos comenta que ser un poeta aún en prosa es un gran legado baudeleriano. Ulises Torres nos dice también que considera que la poética completa de Baudelaire puede encontrarse en unos versos que también nos comparte, que para él convierten la belleza en un aguijón. Dice, hermosa soy, mortales, como un sueño de piedra, y mi seno en que todos por turno se han herido. Sí, el doctor Eric Velázquez, que nos sigue, muchas gracias.
Doctor Velázquez nos dice, se trastoca y pone en crisis la noción tradicional de bellas artes con Baudelaire. Y eso, dice él, también es la modernidad. ¿Sí? Situación que considera más vigente que nunca. Doctor Quirarte, ¿qué opina? No, bueno, saludos a Ricardo Venegas, me da mucho gusto que nos siga. Y por supuesto, esta frase que él recordó, yo quisiera enfatizarla porque Baudelaire decía en sus confesiones íntimas, ser poeta inclusive cuando escribas en prosa. Y algo que Baudelaire nos enseña a través de todos sus escritos y en su propia vida es que hay que ser poeta inclusive cuando uno escribe en prosa. Y también de Baudelaire es la frase que decía, considero que el poeta es el mejor de los críticos. Si es un gran crítico de arte, si es un gran crítico literario, es porque primero era poeta. Y eso es una lección que se transmite a los autores del fin del siglo mexicano, que bien conoces tú, querido Miguel Ángel. Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, Luis G. Urbina, no serían tan excelentes cronistas si no fueran esencialmente poetas, si no conocieran el peso de cada palabra, de cada concepto. Y Baudelaire nos enseña que no debe de haber lenguaje ocioso. Siempre debe de haber una intención artística detrás de lo que hacemos. Y decía Baudelaire, todavía más exigente, la inspiración se encuentra con el trabajo diario. Y Baudelaire era un gran trabajador. Parecía, cuando uno ve fotografías suyas o uno examina su vida, parecería que todo el tiempo estaba frente al espejo. Precisamente él decía, un dandy debe morir y dormir y vivir frente al espejo. Y era famosa él estaba muy orgulloso de su aspecto físico, que después se hizo pues prematuramente viejo, como lo vamos a ver en las fotos que acompañan. Yo no sé si en ese momento, querido Miguel Ángel, podemos proyectar las imágenes que traemos para la ocasión. Como gusten ustedes, podemos hacerlo ahora y si les parece después podemos retomar la conversación. No, podemos continuar la conversación, nada más por pasar las imágenes. Y te parece, de acuerdo. Bueno, pues en ese sentido le voy a pedir su apoyo a Guillermo Gómez Aleta, que nos va a... Bueno, quiero primero dar las gracias por la imagen que seleccionó la doctora Jovine de Baudelaire, porque en un principio habíamos pensado en una imagen más tradicional, un autorretrato del propio Baudelaire, pero me encantó esta imagen porque es un Baudelaire jovial, resuelto en unas cuantas líneas, muy hermoso, muy adecuado para alguien que hizo el sufrimiento su vida entera. A propósito, mientras observamos las imágenes, doctor, me gustaría, dado que sé que fue sugerencia suya, ¿por qué nuevos perfumes, colores y sonidos tiene el diálogo? Bueno, esa es una frase que viene del poema Correspondencias. Precisamente Baudelaire pensaba que lo que vivimos en este mundo ha sido experimentado en otra realidad. Y es la realidad autónoma de la que hablaba María Andrea Jovine, del artista. Y precisamente la nueva estética debe buscar nuevos perfumes, colores y sonidos. ¿Qué es lo que hace el modernismo en Hispanoamérica, en el mundo hispánico? Buscar nuevas sensaciones. Como decía Baudelaire, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Al fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo. No sé si quiere continuar la doctora. Sí, María Andrea, ¿qué añadirías al respecto, doctora? Pues sobre todo pensaba en la importancia que tiene, un poco pensando en esto de nuevos perfumes, colores y sonidos, la importancia que tiene la sinestesia para Baudelaire.
precisamente al haber sido un poeta tan vinculado con lo visual, con las artes de su tiempo, con las artes visuales de su tiempo, y además también no era un gran conocedor de música, al menos no se consideraba un gran conocedor de música, pero sí escribió textos importantes al respecto y también tenía un interés importante por la música. Entonces me parece que es un verso que resume muy bien también esta característica de la poética de Baudelaire, que es justamente este uso de la sinestesia. Y otra cosa también que quisiera señalar en relación con las imágenes que vamos a ver es que muchas de las ediciones de Baudelaire a lo largo del tiempo han estado acompañadas por ilustraciones de distintos artistas de distintas épocas. Por ejemplo, son muy conocidas las ilustraciones que Rodin hizo para una edición de Las Flores del Mal, que salió pocos años después de la muerte de Baudelaire. Matisse también tiene una serie de ilustraciones a Las Flores del Mal que son muy interesantes. Y bueno, ha habido muchos casos así. Es un poeta muy retratado, ¿cierto, Vicente? Tiene una larga trayectoria. Prácticamente todos los poetas, perdonen, los fotógrafos de la época lo fotografiaron, pero cuando estuvimos buscando la imagen para el cartel precisamente, pues estas fotografías de Baudelaire son muy conocidas, casi que están ya como el repertorio visual de Baudelaire, no distan mucho unas de otras. Sería muy interesante hacer un análisis de la construcción fotográfica de Baudelaire, cómo se construye Baudelaire desde la fotografía. Y bueno, esta nos pareció interesante precisamente porque dejaba ver a un Baudelaire distinto al que normalmente tenemos siempre como en el imaginario. Yo quisiera que viéramos las imágenes. Sí, vamos a verlas. Baudelaire siempre supo retratarse a través de la fotografía. Comienza, ahí vemos a Baudelaire, un Baudelaire de 40 años, cuando estaba traduciendo a Edgar Allan Poe, estaba en la plenitud de su talento, y es una fotografía maravillosa que demuestra este aplomo que caracterizaba a Baudelaire. Ustedes recuerdan que él nace en 21 y toda su existencia, pues adulta, prácticamente él la vio relacionada con la fotografía y él se enfrentó constantemente a la cámara para que le diera sus mejores matices. Los fotógrafos más famosos de la época lo retrataron. En su juventud lo pintó Isidore Deroy, vamos a ver el retrato más adelante, pero él se enfrentó constantemente a la fotografía. Ahí lo encontramos vestido con uno de sus célebres batones que utilizaba, porque el dandy no es solamente el hombre elegante, sino el hombre que se atreve a ser diferente. Y eso es lo que caracteriza al dandy, y eso lo defendió constantemente Baudelaire, como lo defendió Balzac, como lo defendió Barbey d'Aurevilly. Y algo quizá interesante también, y perdón que te interrumpa, Vicente, es que es de los primeros, en su texto a los salones, es de los primeros en hablar sobre el público y la fotografía, el público moderno y la fotografía. Es decir, un poco en tratar de pensar cuál es la recepción de estas imágenes que eran cada vez más habituales y que también son un parteaguas para la historia del arte, ¿no? En relación con las imágenes pictóricas, ¿no? Una imagen pintada y una imagen fotografiada, que también va a ser esa distinción entre lo pictórico y lo fotográfico, va a ser algo que le va a interesar también a Baudelaire, ¿no? Muy bien. Una curiosidad que también nos preguntan por acá, ¿qué finalmente tendría de impacto en los decadentistas mexicanos de finales del siglo XIX? Lanzo la pregunta a los dos. Yo creo que la sensibilidad estaba preparada para recibir a Baudelaire, ¿no? Era una sensibilidad de fin de siglo. Esa es una fotografía que registra el paso del tiempo. Es una fotografía cuando Baudelaire tenía 40 y tantos años, él era los 46,
pero vean cómo es prematuramente envejecido, su cabello está totalmente gris. Alguien le preguntaba su edad y él decía, yo tengo 30 años de edad cuando tenía 30 años, pero como he vivido 3 años lo que otros, entonces tengo actualmente 90 años de edad. Sí, la foto última más conocida, ahorita las vamos a ver, vamos a ver ya cómo empieza aquí su calvicie, hasta la última, que es la que curiosamente encontramos más reproducida en las ediciones que hay de Flores del Mar. Esta otra foto, doctor, ¿qué nos diría? Bueno, pues otra vez el batón importantísimo que él utilizaba en todas sus fotografías y el bastón de mando que utilizaba a semejanza de Balzac, que solía pasear con él por París. Esta fotografía me encanta porque revela un Baudelaire enérgico, adulto, en la plenitud de su poderío intelectual y físico. Y con una mirada muy penetrante, ¿no? Sí, yo creo que los ojos eran algo muy peculiar en él. Bueno, todo, los ojos, la nariz, la boca en un rictus, constantemente la boca muy delgada, como una larga herida que él se encargó de mantener toda su existencia. No sé qué opine María Andrea. Esa fotografía que Lo está que me gusta mucho de estas fotos, perdón, es como siempre Baudelaire mira hacia la cámara. Es un que siempre mira, o sea, de alguna manera eso hace que nos mire desde su tiempo, ¿no? Es esta colección de imágenes, esta colección de fotografías, tienen un poco esa naturaleza común, ¿no? Estos ojos de Baudelaire que siempre se clavan en nosotros, ¿no? Entonces creo que desde ahí también podemos sentir un poco esa identificación con Baudelaire, ¿no? A mí se me hace esta una foto maravillosa también. muy parecida, es una foto muy de Víctor Hugo, podría parecer una foto de Víctor Hugo en esa edad, ¿no? Que Víctor Hugo fue el que le dijo que su poesía encontraba un frisson nouveau, un nuevo escalofrío que nunca había experimentado. Es una fotografía, bueno, un dibujo inspirado en una fotografía que revela pues lo que durante mucho tiempo se dijo de las flores del mal, incluso cuando apareció en 1857, la primera edición, que era un libro poblado de pesadillas, de muerte, era un libro que no fue totalmente comprendido en su tiempo. Tú recuerdas, María Andrea, que en 57, precisamente el año de publicación de La Flor del Mal, hay un proceso judicial en contra del libro. Claro. Claro. Y hubo un proceso de censura fuertísimo que justamente acompañó a Baudelaire y que nutrió mucho también pues propiamente no se puede hablar de la recepción de las Flores del Mal sin hablar de la censura y de lo que la propia censura hizo para las Flores del Mal, ¿no? Hay ediciones que incluso incluyen después por ahí alguna estrofa que se encontró tardíamente, obviamente textos completos que se censuraron y que después se incluyeron. Y lo que es interesante también, perdón, en estas imágenes que ya no son fotográficas, sino son dibujos, es que siguen reproduciendo esta característica de Baudelaire que nos mira de frente, ¿no? En la anterior que lo veíamos como poblado de estas pesadillas y de estas, como de estas, pues, digamos, visiones mentales, ¿no? Aún así nos mira de frente, ¿no? Esta característica de Baudelaire que se planta frente al espectador como si lo tuviéramos, como si nos estuviera interpelando, ¿no? Eso me parece muy interesante incluso cuando estamos hablando de imágenes que no son fotográficas. Sí, porque el siguiente, ese es un autorretrato hecho por el propio Baudelaire. Baudelaire era un gran dibujante, pertenece al estirpe de los poetas pintores, como lo es Villaurrutia, como lo es muchos otros artistas que manejaron la pluma doblemente, y era un gran dibujante. Uno puede ver en este autorretrato la influencia de Manet, que era su gran amigo, ¿no? Y, por ejemplo, él hablaba del dibujo y él decía, bueno, los dibujantes son los filósofos de la imagen, ¿no? Los coloristas son los poetas de la imagen,
Entonces también ahí él hacía esa bellísima distinción. Bueno, este es un retrato de Manet, ¿no? De su amigo Manet, donde lo refleja con sombrero. Que es extraño porque él estaba muy orgulloso de su cabellera y de su cabeza y le gustaba andar sin sombrero por la calle. Ah, sí, no lo sabía yo. Bueno, este es otro autorretrato donde se ven en estas aplicaciones de color esta facilidad que tenía Baudelaire para el dibujo, para la pintura. Bueno, este es el tercer autorretrato de Baudelaire. Hay 3 que se conservan de él y los 3 son muy buenos. Este es un retrato de Fantin Latour, también de los últimos años de Baudelaire. Se encuentra este cuadro en el Museo de Orsay. Muy impresionante. María Andrea, ¿quieres tú referirte a este retrato? Por favor. Justamente este es uno que encontramos en varias, este retrato de Baudelaire se encuentra en varias de las ediciones de Las Flores del Mal también. Y a mí lo que me gusta aquí es que de alguna manera es uno de los pocos en los que lo percibimos distraído, ¿no? Inmerso en una tarea que no es la de mirar fijamente al fotógrafo o al pintor. Y de alguna manera, bueno, pues es este Baudelaire que este retrato humaniza un poco más, ¿no? Lo hace un poco más, más humano, más es este Baudelaire que escribe, que lee y que además está relajado, que es una de las pocas imágenes en donde vemos un Baudelaire no desafiante, un Baudelaire relajado, un Baudelaire tranquilo, ¿no? Yo recuerdo una frase de un poema en prosa cuando dice Baudelaire: aquel que no puede poblar su propia soledad, tampoco podrá estar solo en medio de una multitud. Y este retrato anterior es de Gustave Courbet, quien lo pinta allí individualmente, pero que también tiene, como vamos a ver más adelante, un retrato del poeta concentrado en su tarea de leer y escribir en medio de la multitud que lo rodea en su estudio. Vamos a la siguiente, por favor. Este es un busto que se encuentra en el Jardín de Luxemburgo, levantado en los años 30. Baudelaire paseaba desde niño por el Jardín de Luxemburgo. Yo recuerdo que este busto se construyó, bueno, en los años 30, como bien lo dije hace un momento, pero a fines de siglo se pensaba hacer una estatua para Baudelaire y se dijo que, bueno, el argumento principal era que Baudelaire no era un modelo a seguir, era inmoral y por eso no había que construirle una imagen. Por desgracia, esta idea cuasi fascista del artista pues permanece en nuestros días. Tan solo pensemos en que el presidente Macron prohibió terminantemente que Rimbaud y Verlaine ingresaran al Panteón. Sobre todo, pues a ellos no les importaría y se sentirían sumamente ofendidos si fueran a entrar al Panteón. Bueno, esta foto... Perdón, hablando de eso, leía yo en la mañana en las noticias que había varios escritores intelectuales franceses que estaban ahorita muy enojados porque consideraban que no había habido los homenajes, los honores necesarios para el bicentenario de Baudelaire y pensaban precisamente escribirle una carta a Macron diciéndole que, bueno, pues que por favor se le hiciera un poco más de homenaje a un poeta tan grande como Baudelaire, ¿no? Pero tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Finalmente, con esta percepción un poco moralista y 2 siglos después, ¿no? De la obra y de la figura de Baudelaire, ¿no? Así es. Bueno, esta es una fotografía de Edgar Poe. Claro. Es muy curiosa esta foto porque fue tomada después de que se intentara suicidar Poe con una dosis de láudano, una droga a la que acudía constantemente Baudelaire.
Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí está el retrato de Courbet que mencionaba hace un momento. Allí está en el extremo derecho Baudelaire muy concentrado en su lectura y rodeado el artista Courbet por todos sus amigos y sus modelos que le están haciendo compañía. Vamos a la siguiente, por favor. Impresionante, sí. Este es Igual. un cuadro que se decía que, bueno, es pintado por Manet y se supone que es un cuadro de Jean Duval. No sé qué opinas tú, María Andrea, si es realmente Jean Duval. Pues mira, yo lo que sabía de este cuadro, que me parece que está en el Museo de Budapest, creo recordar, es que el título original del cuadro era La Dama a l'Eventail, la mujer del abanico, pero la viuda de Manet identificó a Jean Duval y entonces se inventarió el cuadro como la mujer del abanico o, bueno, la dama l'Eventail o la maîtresse de Baudelaire. O sea, quedó inventariado así como la mujer del abanico o la amante de Baudelaire, porque fue precisamente la esposa, la viuda de Manet, quien reconoce a Jean Duval en la imagen y queda inventariado así, y de hecho lo devuelven al atelier Manet en aquel momento. Entonces, porque bueno, eran muy amigos, entonces, seguramente debieron coincidir en algún momento, pero ha sido muy polémica la afiliación del cuadro, también por la propia, pues por todo este propio velo que ha rodeado a la propia Jean Duval, ¿no? Muy bien, María Andrea. Bueno, ese es un retrato también de Manet, del amigo Manet, hecho de Baudelaire. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ese es un busto de Madame Sabatier, el lado opuesto. Como decía María Andrea, Baudelaire fue perseguido constantemente por su amor a Satán y hacia Dios, la Venus negra, representada por Jean Duval, la sexualidad, y el hada buena, el amor bueno, representado por Madame Sabatier, en este caso reproducida en un busto. Bueno, este es un retrato de Constantin Guille, una fotografía de este artista que en mi opinión es un artista de segundo nivel, pero que le sirvió a Baudelaire para manifestar su posición del artista de la vida moderna. Y lo que admiraba en Guille era su velocidad de ejecución. No sé, María Andrea, tú que eres experta en artes plásticas, si quieres decirnos algo más sobre... Pues precisamente que este libro que escribe a propósito de este artista, el pintor de la vida moderna, es como un poco digamos, el pretexto que tiene Baudelaire para afilar la pluma crítica. Es un ejercicio de observación, en realidad, como bien dices, pues Guy no va a llegar a ser para nada en la historia del arte como el de la Croix de Baudelaire. Pero es un ejercicio importante, un paso importante para Baudelaire, este ejercicio del pintor de la vida moderna, porque aunque centra su libro digamos, en la poética pictórica de Guy, pues en realidad está hablando ya de los ideales de la modernidad y de este tránsito del arte del romanticismo hacia allá, otro tipo de propuestas estéticas más hacia lo que verán en el simbolismo, las propuestas propiamente del simbolismo, ¿no? ¿Podemos ver las otras imágenes, por favor? Pretexto, ¿no? Que ahí aparece esa imagen es de Guy, ¿no? Donde vemos Exacto. que es un artista, pues totalmente, básicamente hacía bocetos, pero hacía bocetos de la vida moderna, de la vida evanescente, de lo que se iba a ir al otro día, como sucedía con las páginas del diario. Por eso Baudelaire, en mi opinión, lo toma como un emblema de la vida moderna. No es un gran artista, pero lo que sorprende, lo que admira en Guy es esta velocidad de ejecución y la capacidad para registrar el momento que pasa.
Y justamente lo que le va a interesar a Baudelaire también en esta idea del registro entre lo pictórico y lo fotográfico es cómo de alguna manera, pues en estas imágenes que vemos hay una sublimación de esas escenas, hay una mirada del artista, hay un ángulo de interpretación. Él va a poner mucho énfasis en el valor de la fotografía en términos como de esta documentación de la vida moderna versus esta posibilidad de lo pictórico, del dibujo, del trazo, de sublimar la imagen, que lo vemos muy claramente, ¿no? Aquí las telas, por ejemplo, los vestidos están sugeridos, ¿no? Los rostros, los peinados, sin tanto detalle. Es como la escena la que se nos transmite, pero no esta posibilidad del detalle, ¿no? Y ahí se va a hacer esta distinción clarísima entre lo fotográfico y lo pictórico que le va a interesar mucho. Y también la escultura. La escultura incluso tiene un texto sobre por qué nos aburre la escultura, ¿no? Al menos así lo tituló en su momento, pensando también justamente en las posibilidades de lo pictórico y lo fotográfico, ¿no? Muy bien. Estas imágenes, doctor María Andrea, también hacen pensar estos viajes que se empiezan a hacer a los bajos fondos, de algún modo. Sí, claro. ¿No? Sí, lo que dijo María Andrea hace un momento. No me acuerdo quién es esta fotografía. María Andrea, ¿tú recuerdas quién es? No sé quién es, yo tampoco. No sé por qué. Sí es Manet. Sí. Es una fotografía de Manet, el gran amigo de Baudelaire, este pintor extraordinario que fue Manet, quien además Baudelaire lo defendió todo el tiempo porque en estos famosos salones que bien mencionaba la doctora Giovini, en los salones donde muchas veces fue rechazado Manet, siempre tuvo la compañía y la defensa de Baudelaire. Y algo que también es importante mencionar es que así como en la poesía de Baudelaire entran temas que no eran propiamente tal vez propios de la poesía previo a Baudelaire o a esta genealogía de poetas, lo mismo pasa con estos pintores. Son escenas de la vida cotidiana, escenas de baile, escenas de, por ejemplo, bueno, el desayuno en la hierba, ¿no? O sea, estas escenas en las que pues es la gente común y corriente haciendo ciertas cosas. También algo que van a hacer estos artistas, ¿no? Manet, por ejemplo, es pintar mujeres que no son propiamente ni aristócratas, ni burguesas, ni virtuosas, sino, por ejemplo, está la cantante callejera, que es un cuadro muy importante de Manet, mujeres que están atendiendo, sirviéndoles a otros, que están cantando, que están en burdeles, en fin, esta incorporación también de esta marginación hacia el ámbito de lo pictórico, ¿no? Que está muy en consonancia con lo que veía Baudelaire también en su tránsito por la ciudad, ¿no? Por la ciudad moderna. Bueno, ahí tenemos un autorretrato de Lacroix, este pintor en quien Baudelaire tuvo la profecía de ver al arte moderno, porque él consideraba que la pincelada de Lacroix era una pincelada de puro color que anticipa la gran revolución del impresionismo, donde el color es el principal protagonista. Es un cuadro de los más famosos de Lacroix, La libertad llena el pueblo, y es curioso que esta imagen apareció en los billetes franceses y durante mucho tiempo fue la única imagen que le dio la vuelta al mundo donde una mujer aparecía con los senos descubiertos. Al menos es lo que dice el todopoderoso Google. Y por ejemplo, hablando de esto ahora que mencionas los senos descubiertos y hablando del escándalo, cuenta Baudelaire, él lo dice en relación como un poco con la hipocresía de la burguesía, pero él dice que una vez él era muy asiduo a ir al Louvre y a los salones, por supuesto, ¿no? Con su mamá. Que una vez fue con una prostituta al Louvre y sí, cuando vio los cuadros, ella le dijo, bueno, pero es que ¿cómo puede ser que esté tanta inmoralidad expuesta en estos muros, ¿no? Entonces Baudelaire decía, bueno, así
esa es la hipocresía de la burguesía, ¿no? Como, no recuerdo el nombre de ella, pero bueno, una puta de 5 francos que se escandaliza ante las obras del Louvre, ¿no? Sí. Eso es muy, muy significativo. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahí es uno de los cuadros más famosos de Baudelaire, de Delacroix, perdón. También se encuentra en el Louvre y pues se refleja esta matanza que tuvo lugar en Medio Oriente. Desgraciadamente, esta es una imagen que sigue pues, presente en nuestros días. Y esta es una fotografía de Delacroix hecha por Etienne Carjat. Y también algo que fascinaba a Baudelaire de Delacroix eran sus temas literarios. Por ejemplo, Dante y Virgilio en los infiernos, sus referencias a Shakespeare, en fin, esta literariedad que encontraba en las temáticas de Delacroix y que además, si vemos, por ejemplo, como en el caso de la imagen anterior, algo interesantísimo en el caso de Delacroix, perdón, en la pintura que veíamos de Delacroix, es que son pinturas muy narrativas. Algo que quizá podríamos decir, bueno, pues la pintura realmente puede ser narrativa. Bueno, este es un caso muy claro de cómo es una pintura muy narrativa y eso era algo que le gustaba mucho a Baudelaire de Delacroix, esa posibilidad de que una imagen fija, de que la inmediatez de la imagen pudiera contar una historia de una manera tan, digamos, como tan completa como lo hace el vértigo de Delacroix. Bueno, esta es una representación de la escultura que se encuentra en el cenotafio de Baudelaire en el cementerio de Montparnasse, porque hay que recordar que desgraciadamente Baudelaire se encuentra enterrado en el cementerio de Montparnasse junto con su despreciado padrastro, el general Opic. Y uno ve la placa donde se resaltan los múltiples méritos del senador de la República, del diputado, pues tiene todos los grados, comandante de la Legión de Honor, y su hijo aparece simplemente como Charles Baudelaire. Sin embargo, después se levantó este monumento donde aquí se encuentra el estudio, pero esta escultura está representando a este hombre pensando que es finalmente todos nosotros que estamos recordando a Baudelaire en este 200 aniversario de su llegada al planeta Tierra. Aquí un comentario que voy a leerles rápidamente del doctor Eric Velázquez, que nos dice que la autonomía de la pintura como elemento de la modernidad también nos enseña mucho a nosotros, los que estudiamos el arte antiguo, que por oposición en las sociedades precapitalistas, la pintura no era una forma de expresión autónoma, sino que estaba al servicio de la utilidad, religión, política, etcétera, y casi siempre en integración plástica con las otras artes. Eso nos lo comenta el doctor Velázquez. Nos mandan saludos desde Texcoco e Iztapalapa. Sí, bueno, una pregunta que nos hace Kenia Naranjo desde La Paz. ¿Cuál sería la influencia de Baudelaire actualmente en México? ¿Quién le quiere sugerir una respuesta a dona Kenia Naranjo? Bueno, no sé, por favor, María Andrea. Pues justamente yo creo que esta misma conversación que hemos tenido ha dejado ver un poco, muy poco quizá, de la importancia de pensar en Baudelaire, ¿no? Y pensar en Baudelaire en México es especial porque, pues, hablamos muy poco sobre su llegada a México, pero ha sido un poeta muy traducido, muy retomado, eh, incluso en términos, pues, también pictóricos, plásticos, ha dado pues, mucha teoría también en el caso de la literatura contemporánea. Y, por ejemplo, a mí me gustaría señalar una edición, una edición muy reciente de Las Flores del Mal, que se publicó en 2007, digamos un poco para hablar de cómo
es vigente, ¿no? En México, la obra de Baudelaire. Y es una edición interesante porque la publican, se publica por el gobierno de Tlaxcala, con ilustraciones de artistas de Puebla y de Tlaxcala, y en coedición con las alianzas francesas de Puebla y de Tlaxcala, ¿no? Entonces es interesante pensar que pues en provincia de México, se dedica este trabajo, este esfuerzo a la republicación de las cartas de Mal, por ejemplo, ¿no? Ha habido muchas ediciones también, muchos ensayos críticos, en fin, creo que sigue siendo de una vigencia absoluta, pero seguramente tú tendrás mucho más que decir al respecto, querido Vicente. Yo no conocía esta edición de Tlaxcala y de Puebla, me parece maravilloso, hay que buscarla. Y yo tengo en mis manos la edición de El Esprit de Paris, de las poemas en prosa, traducidos por Margarita Michelena y publicados en 1990 por la ediciones Papeles Privados. Pero en opinión de autores, inclusive era la mejor edición, la traducción de Margarita Michelena de los poemas en prosa. Existe una traducción también del poeta Marco Antonio Campos, publicada por Ediciones Coyoacán, que no se puede conseguir todavía. Originalmente fue publicada por la editorial de Fernando Tola, en Premia Ediciones. No sé si se consiga todavía en Ediciones Coyoacán. Pero tratando de dar respuesta a la pregunta de Kenia Naranjo, muchos saludos, Kenia, y gracias por tu pregunta, por tu aportación. Creo que la vigencia de Baudelaire está, lo dice Andrea, en esta conversación que estamos teniendo con él, que estamos intentando tener con él, pero también en esta adolescencia perpetua, en esta imposibilidad de cerrar para siempre y de ser un individuo útil a la sociedad. Yo creo que Baudelaire podía decir lo mismo que Oscar Wilde, cuando Oscar Wilde decía: por recuperar mi juventud haría lo que fuera, menos levantarme temprano, hacer ejercicio, ser un ciudadano útil a la sociedad. Creo que en este espíritu aparentemente cínico se encuentra la vigencia y la rebelión constante de Baudelaire y su modernidad. Yo creo que hay que ser siempre una gente mal portada y la conciencia de la mala conciencia del tiempo, como lo dice Saint John Perse. Yo creo que de alguna manera esa fue también la lección que introdujo finalmente por medio de la revista Azul Manuel Gutiérrez Nájera. Sí, claro. El arte purismo o el arte por el arte, que en su, digamos, manifiesto al pie de la escalera de la revista Azul estaba muy presente en las lecturas que había hecho, me imagino, de Baudelaire. Aunque, como dice Adela Pineda, finalmente era un buen ciudadano, Gutiérrez Nájera, y no se permitió llegar a la bohemia o a los excesos, por ejemplo, que llegarían más adelante los de la generación de la revista moderna y a los paraísos artificiales. Pero bueno, aquí algo que insisten nuestros escuchas que nos acompañan, Eduardo Hidalgo Olea, insiste también en preguntarnos si hay algún escritor mexicano. En viceversa, es una pregunta, no sé, me parece curiosa, pero bueno, yo creo que no, pero a ver qué opina el doctor. Un mexicano que haya influido en Baudelaire. No, yo creo que sería al revés. Más bien, cuando se dice que fulano de tal tiene influencia de Baudelaire, ¿quién que es no tiene influencia de Baudelaire? Yo diría al revés. Sí, no, la pregunta de él es un poco curiosa porque pensaría él, si veo que por donde quiere ir la pregunta es si algo de México supo Baudelaire en su vida. Eso sería toda una investigación. Esa sería una novela que hay que escribir. No sé qué opina María Andrea Jovini. Sí, no, la verdad es que no tengo ni la menor idea de si tuvo alguna lectura sobre México, algún artista, algún escritor mexicano que haya llegado a sus manos. Pero creo que
Creo que de entrada, bueno, pues, por ejemplo, asombra de pronto cuando uno empieza a recordar a Baudelaire, asombra pensar cómo podría hoy ser vigente su pensamiento para pensar cosas que en su momento, pues él estaba pensando en relación con su sociedad y con su tiempo, ¿no? Por ejemplo, esta idea de la ciudad y el anonimato se antoja muy interesante pensarla desde Baudelaire con relación a las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Esta idea, por ejemplo, del encierro, ¿no? Del adentro y el afuera, que para Baudelaire era tan importante en términos como de recorrer, transitar, vivir la ciudad. Y bueno, y la circunstancia, por ejemplo, actual del encierro, ¿no? ¿Qué nos puede recordar? ¿Qué luz nos puede arrojar el pensamiento de Baudelaire para pensar nuestra realidad contemporánea, ¿no? Porque al final, por eso festejamos hoy sus 200 años, ¿no? Por eso muchos otros se quedan en el olvido y muchos otros siguen siendo tan vigentes como Baudelaire, porque uno toma sus textos y se encuentra de nuevo confrontado con muchas preguntas y con muchas circunstancias propiamente que nos invitan a pensar la realidad contemporánea, ¿no? Y quizá no dijimos mucho aquí, porque bueno, pues es algo que se ha dicho mucho, la importancia que tiene Baudelaire como padre de la poesía moderna, ¿no? Que no se podría entender la poesía moderna sin Baudelaire, ¿no? Cada poeta, hoy, digamos, cada poeta contemporáneo que hoy por hoy elige escribir en verso libre o en verso medido, está heredando esa libertad de Baudelaire y de todos estos poetas que abrieron la poesía hacia el camino del poema en prosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues por ahí si nos metemos en el territorio de la poesía, la crítica literaria de Baudelaire, por ejemplo, también, ¿no? En la crítica de arte, su pensamiento filosófico, su propia concepción de la modernidad, del yo, que también se ve en su construcción del yo lírico. En fin, vemos que nos sigue diciendo muchísimas cosas, ¿no? Y también sigue siendo fascinante el personaje, ¿no? Se siguen escribiendo novelas que de alguna manera romantizan a Baudelaire, que son medio biográficas y medio un intento por entender el enigma, el gran enigma que es y que sigue siendo Baudelaire, ¿no? Es una invitación, claro, que yo añadiría, pues que hasta nuestros días sigue en muchas otras expresiones esa exploración de los abismos interiores, de alguna manera, a las que él llegaba y que, por ejemplo, cuando escribe este poema, que voy a leerles un fragmento porque es muy interesante, porque sé que además hay aquí muchos de los que nos acompañan que les gustan los gatos. Y cuando él, por ejemplo, se refiere a algo de los gatos, que siempre los vemos como animales, descubre en el profundo de los gatos una especie de oscuridad muy especial cuando dice los amantes fervientes y los sabios austeros aman igualmente en su madura estación los gatos poderosos y dulces, orgullo de la casa, que como ellos son frioleros y como ellos sedentarios. Pero luego dice, amigos de la ciencia y de la voluptuosidad, buscan el silencio y el horror de las tinieblas. Erebo los habría tomado por sus corceles fúnebres si pudieran en la servidumbre inmolar su fiereza. Y entonces ya empezamos a ver los gatos de otra manera, como estos emisarios del Erebo, imaginen ustedes. Y yo recuerdo que hablaban mucho de dice la última, es un soneto, sus lomos fecundos están llenos de chispas mágicas y de partículas de oro, así como de una arena fina, destellan vagamente sus pupilas místicas. Podemos ver a Baudelaire mirando fijamente los ojos, ¿verdad? Que seguramente ustedes comprenderán el misterio que hay en los gatos y que Baudelaire descubre. No sé, ahorita ya, tengo otra pregunta, saludos al doctor Quirarte, desde Encuadernación Marfel, amigos suyos, doctor. Alejandro Montes Santa María comenta, algunos creadores de artes visuales nos sentimos identificados e influenciados enormemente por el concepto de belleza de Baudelaire. Muy bien. Sí. ¿Algún comentario más que ustedes quieren hacer? Aquí en la edición que yo tengo, que rescaté ahora con motivo una edición bilingüe, está otro dibujo, doctor Quirarte. Sí, hecho por Baudelaire por Baudelaire de Duval. Jean Duval, sí.
Muy bien. Vean qué buen dibujante era, como dice el doctor Baudelaire, ¿no? ¿Algún comentario más? El doctor Mora nos despediría con esto. Y bueno, lo que dijimos hace un momento, ¿quién que es no se ve influenciado por Baudelaire? Ahora con esta conversación que hemos tenido, pues se antoja mucho hacer una novela sobre qué pasaría si Baudelaire siguiera vivo de manera, así como hay una novela titulada Lord of the Dead de Tom Holland, donde Lord Byron no solamente es un vampiro, sino está vivo. Entonces, ¿qué pasaría si estuviera vivo Charles Baudelaire y lo tuviéramos en un sótano escribiendo hora tras hora, como sucede en un cuento de Ray Bradbury, con el caso de Edgar Allan Poe? Si lo tuviéramos haciendo Zooms con sus amigos poetas, ¿no? Exactamente, María Andrea. El doctor Mora nos dice, Baudelaire representa un paradigma en la poesía universal. No es imitable. Su influencia está en el descubrimiento de la poesía y presencia crítica. Nos descubrió una manera de emocionarnos. Doctor Mora, gracias. ¿Por qué no? Muchas gracias, doctor Mora, por la hospitalidad. Gracias, maestro Castro, por esta excelente conducción. Y muchas gracias, la doctora Jovine, por estar con ella en esta ocasión. No, muchas gracias a ti, Vicente. Muchas gracias a todos que se interesan por seguir pensando en la obra de Baudelaire. Pues quizá no habría más que decir que larga vida al maestro Baudelaire. Larga vida, por supuesto. Bueno, pues entonces hemos tenido 1 hora y media para comentar y recordar. Es verdad, yo tampoco vi mucho en la prensa, en los medios, que recordaran este bicentenario, pero bueno, creo que eso le permite a la Biblioteca Nacional, de nuestro instituto, pues dar esta, digamos, una primicia, estar presentes. Tengo noticia, gracias al trabajo de Giselle Cosío, que informó algún medio, creo que es el periódico La Crónica, que va a dar noticia de este diálogo y de esta actividad. Esperemos que Cuauhtémoc termine ese texto de referencias a Baudelaire, a ver si en el boletín de la Biblioteca Nacional, como se acostumbra, sacamos una nota que pues permita saber que en la Biblioteca Nacional tenemos obras importantes, referencias a textos reproducidos, ediciones mexicanas de Baudelaire. Me dice al final, bueno, me piden recordar a todos los que nos acompañan que esta charla, esta conversación, se podrá ver en todas las actividades que se llevan a cabo en el Instituto y la Biblioteca por medio del canal de YouTube. Así que todos aquellos que pues ahora no pudieron en este momento estar con nosotros, que ustedes conozcan, bueno, pues por favor háganle saber que tenemos este canal y que pues gracias a ahí sí a los medios podemos estar presentes de forma hasta donde sea posible, permanente, para todos aquellos que quieran conocer esta conversación. Creo que ya es todo por nuestra parte. Entonces, doctor, no sé si quiero cerrar con algo. Doctor, gracias a ustedes, gracias maestro Castro, gracias maestro don Guillermo Saleta, gracias Rosa María, gracias señor director por su hospitalidad. Y reitero mi gratitud por estar con la doctora Jovine. Gracias a ti, Vicente, y gracias a todos. Ha sido un placer. Pues dejamos un aplauso virtual con las manitas que están ahí o como ustedes gusten. ¿Sí? Yo también agradezco a todos su asistencia, su participación y les dejamos con Baudelaire en la lectura del fin de semana, por lo menos. Bueno, muchas gracias. Al contrario, gracias a todos. Luego a todos, gracias.